A temas de debate y hoy, como de costumbre, en el segmento empresarial, Enrique Morales y Judith Tejada nos vienen a tratar un tema de mucho interés y de gran capital para el entendimiento de la parte administrativa de las empresas en la República Dominicana. Bienvenidos sean. Buenas noches. Buenas noches, de nuevo aquí en tiempo, en el espacio de tema empresarial, por aquí, por este programa, temas de debate. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, pero que muchas personas desconocen. Vamos a hablar de lo que es el pasivo laboral. Y Enrique va a introducir el tema y nos va a decir qué es el pasivo laboral. Hoy tenemos preguntas también. Como que pasivo es como sinónimo como de quieto, ¿verdad? Como sí, algo que está ahí. Sí, como que está ahí, pero que nadie lo ve, está muy pasivo. Como algo que mucha gente no sabe que está ahí o por otra parte mucha gente no quiere saber que está ahí. Sí, el pasivo laboral es parte de lo que sería el costo laboral, ¿no es cierto? Pero está para muchos, como vos decís, está oculto, está ahí y no lo detectan hasta el momento en que les aparece porque lo tienen que pagar. Miren, es uno de los motivos más importantes de las quiebras de las empresas. ¿Por qué? Porque resulta ser de que al desconocer que existe el pasivo laboral, cuando llega el momento, ¿no es cierto?, se producen gastos que no se pueden cumplir y si se cumplen pueden llegar hasta quebrar las empresas. El pasivo laboral está compuesto por varios elementos. Algunos son conocidos para los empresarios, como es, digamos, el sueldo 13 o el sueldo de Navidad, ¿no es cierto? Es algo que nos olvidamos hasta diciembre. En diciembre hay grandes choques tratando de ver cómo se paga eso. Entonces, por eso es que decimos que pasa como desapercibido. Pero ese es conocido. La TCS es otro pago, pero la TCS, por ejemplo, es conocido porque hay que pagarlo mensualmente. Pero ya es un pasivo dinámico. Es un dinámico, sí, exactamente. Porque todos los meses y el que se atrasa, entonces... El que se atrasa tiene su recargo. Su penalidad. Las vacaciones también, ¿no es cierto? Todo empleador sabe que debe dar las vacaciones. Y normalmente, como es un pago que se hace mensual, que no hay una gran variación de lo que se paga normalmente, digamos, mensualmente para el empleado, tampoco afecta demasiado. Es conocido ya y no afecta demasiado. Pero hay dos elementos que sí afectan. Uno es lo que es el elemento más importante y más descuidado que tenemos. Ocurre cuando se da el desahucio. Cuando se da el desahucio, cuando digamos, damos de baja a un personal, entonces se presenta el pago, primero, de un pago preventivo, donde le damos al empleado, ¿no es cierto?, una X cantidad de tiempo, un preaviso, que se llama, es una X cantidad de tiempo. Que muchas veces hay empresas que prefieren no dar el preaviso y cargar con ese costo. Cuando hay un problema grave, sobre todo. Sí. Justamente, la ley prevé, ¿no es cierto? Primero, entonces, yo quiero intervenir ahí. El preaviso, entonces, porque yo he sido empleada, para que la gente y los televidentes puedan comprender, es el tiempo en que el empleador notifica al empleado que ya su contrato terminó y que eso le da un tiempo para buscar otro trabajo. Exacto. Es decir, el problema con el pasivo laboral en general es que los empleados saben más que los empleadores del pasivo laboral y eso es grave. Sí, porque están más atentos, porque ¿verdad? no están atentos. El otro está muy atento en la administración. Tanto. Se practica mucho aquí. El preaviso, por ejemplo, ¿no es cierto?, es un pago que es variable, puede ser de 6 días, de 14 días o de 28 días, según el tiempo que tenga trabajando el empleado. ¿Qué ocurre con lo que vos decías? Hay dos posibilidades. Una es que yo le avise y lo tenga trabajando esos 6 días, 14 días, 28 días, ¿no es cierto? Y otra posibilidad es que yo diga, te vas ahora, que pasa mucho en las empresas. Te vas ahora,
yo te voy a pagar el preaviso, te voy a pagar esos 6 días, 14 días, 28 días y te vas. Incluso no se paga la totalidad, no son 28, 14, 6, es un poquito menos lo que se paga si se lo das adelantado y no lo tiene que trabajar. Y lo contempla la ley esa Lo parte. contempla la ley. Y entonces también hay otra cosa. Si te dan el preaviso, algo que mucha gente no sabe y que a veces, como digo, los empleados saben y lo reclaman, es obligación que 2 días a la semana le tengas que dar por lo menos 2 horas para que puedan ir en busca de trabajo. Porque ese espacio es justamente para eso. Ese espacio para 2 cosas. Para que el empleado pueda darle todos los elementos que maneja al que va a ser su reemplazo y para que el empleado pueda buscar trabajo en ese tiempo para volver para seguir comiendo, ¿no es cierto? Es decir, esa es... Se organice y pueda ya tener una idea de lo que pueda Esa pasar ese en los es próximos días. El tema fundamental de lo que es el preaviso. El preaviso. Ustedes saben Luego que hay un pasivo laboral que en la República Dominicana muchas veces no se toma como un costo. Es el día de que los días feriados hay que pagárselo al empleado, sin embargo ellos no laboran, pero además también los días que se enferman, los días también que puede ocurrir un fenómeno natural. Entonces todas esas cosas las empresas tienen que tomarlo en cuenta porque como que la gente no se da cuenta que cuando hay un día de fiesta, todo el personal cobra, pero no produce. Entonces cuando yo calculo, en el caso mío de la ingeniería, cuando yo calculo lo que son mis cargas sociales, pues automáticamente, y en el caso de la mujer entonces, ahí viene el problema del embarazo también. Que ahora han añadido más tiempo de reposo, posparto y una serie de y se le están dando también días al hombre. También al hombre también, que eso es una conquista. Al hombre también. Y era justo porque también generalmente para los hombres es poca también conquista. Está la ley de lactancia materna, que eso representa tiempo para la madre que lacta 20 minutos 3 veces al día en su puesto de trabajo, tiene derecho a un espacio para ya sea extraerse la leche o si tiene el bebé cerca, amamantarlo. O sea, son una serie de elementos que se traducen en tiempo dentro de la jornada laboral. Nosotros tenemos una pregunta aquí porque nuestros televidentes han ido cuestionando acerca de los temas. Como lo publicamos, dice, ¿qué es la cesantía? Bueno, ese la es gente el otro quiere punto, saber lo que qué pasa es es que la como cesantía. seguimos hablando. El otro punto es hablamos ya de lo que preaviso. del preaviso, Exacto. vamos a la cesantía. La cesantía es, digamos, el corazón del pasivo laboral. La cesantía es la gran discusión. Desde el 92 que se hizo el código hasta hoy, es la gran discusión. Era la discusión que había, digamos, que pusieron los empleadores cuando estaban reunidos para decidir respecto al salario. Decían, sí, le vamos a aumentar el salario, pero nosotros queremos algo. ¿Qué queremos? Que no se siga la cesantía. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la cesantía? Así como el preaviso ayuda al empleador en ese tiempo para que pueda buscar trabajo, también la cesantía es lo que se le da en auxilio, porque se llama auxilio de cesantía. La gente lo sabe, se llama auxilio de cesantía. Eso es como que si dice, esto es como quien dice, estos son mis ahorros. Exacto. Para que en el tiempo que yo no pueda conseguir empleo, en el tiempo que me han dado en el preaviso, entonces pues yo me pueda pasar varios meses, ¿verdad? Comiendo chelito hasta que aparezca un nuevo trabajo. El problema grave es que esa cesantía crece, ¿no es cierto?, en el tiempo, y a medida que va pasando más el tiempo, crece más. Crece es más decir, y más. No es y con el salario también. No es siempre, y el salario. Pero no solo digamos, el crecimiento en el tiempo no es continuo, es decir, da saltos. Entonces, ¿qué ocurre? Los empleadores que no tienen en cuenta este pasivo laboral tienen problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos empleados en las empresas, ¿no es cierto?, que se vuelven, digamos, viejos en las empresas. Muchas veces hasta se quedan con las pequeñas empresas. Porque... Se pueden llegar a quedar con las empresas. Entonces, se vuelven viejos en las empresas, pero no crecen en lo que hace a poder redituar su estadía en la empresa. Es decir, no le dan a la empresa lo que deberían darle en el tiempo, porque se supone que si yo tengo un empleado,
va tomando experiencia, y esa experiencia es volcada en la empresa, entonces la empresa tiene ganancias, pero no siempre es así. Muchas veces hay gente antigua, o sea, tiene antigüedad en la empresa, pero no tiene la experiencia, no ha ganado la experiencia. Entonces, hay algunas cosas que están muy en discusión entre empleado y empleador. El empleado defiende, ¿no es cierto?, todos esos derechos adquiridos, y el empleador dice, pero caramba, yo no puedo seguir pagando eso. Ahora, ¿por qué estamos tratando el tema del pasivo laboral? Estamos tratando el tema del pasivo laboral porque, como les decía al principio, ha llegado a hacer quebrar empresas, ¿no es cierto? Ocurre de que ese dinero, si usted es un empleador, y era lo que hablábamos el otro día, ¿usted es un negociante, un comerciante o es un empresario? Si usted es un empresario que tiene empleado, tiene que saber que aparte de ese salario que le entrega, hay un valor, que es ese pasivo laboral, que también se lo debe entregar. No se lo entrega en ese momento, pero lo tiene que tener a disposición del empleado en el momento en que ocurre un desahucio, por ejemplo. ¿En qué tiempo estipula la ley que hay que pagarle? Luego porque del hay un tiempo determinado, ¿verdad? Sí, luego del desahucio tenés 10 días nada más para poder pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira lo que pasa. Nosotros, en Plataforma Pymes, hemos trabajado ya con varias empresas, estamos trabajando en lo que es la previsión de la cesantía. Porque, ¿qué ocurre? Cuando hablas con un contador y el contador te dice, sí, pero guardar ese dinero, ¿no es cierto? Guardar ese dinero es guardar un 50%, porque es 40 y pico, es mucho del salario. Lo más conveniente como ponerlo como gasto, porque tarde o temprano, sí, y así está seguro. Sí, pero vos dijiste la palabra justo. Nosotros estamos trabajando, hemos hecho un programa para poder manejar eso con las empresas, que ha dado resultados en lo que hace al salario 13. Sí. Hay muchas empresas que están con nosotros que no andan corriendo a fin de año, ¿no es cierto? En las vacaciones, pero con la cesantía tenemos un problema. El monto de la cesantía, y ahí está la queja, que eso debe cambiar, eso debe ser legislado. El monto de la cesantía, si lo guardas, vamos a suponer que seamos muy prolijos y digamos, esto corresponde al pasivo laboral, lo voy a poner en el banco, en una cuenta, para el momento en el que debo pagar, lo tengo disponible. Imagínate Perdóname, que... pero ¿qué ocurre? Vos hablaste de mejor que lo pongas en gasto. No se puede poner en gasto. En este momento no se acepta que se ponga en gasto. Hay una llamadita. Tenemos una llamada telefónica aquí en el canal. Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, quería saber sobre la explicación que están dando las personas. Correcto. Hay empresas que le pagan un salario a una persona y le ponen un salario mínimo y le ponen una dieta, y cuando le toca aumentar, lo que le aumente la dieta. Al momento del desahucio, el dinero, el aumento se lo ponen en dieta. Correcto. Sí. El momento del desahucio, quisiera saber, ¿eso cuenta para la liquidación o nada más el salario base que le ponen, un tope? Sí, muy interesante esa pregunta. Sí. A ver si entendí, porque sí, no, lo que pasa es que hay empresas que se la quieren buscar, entonces le colocan como un aumento en dieta. Y en otros beneficios, en otros montos, y pero resulta, no en el sueldo per se. Miren, y resulta que cuando llega el caso, explica eso, porque es muy importante. Sí. Miren, ustedes saben que echa la ley, echa la trampa. O sea, hay muchas formas de darle al empleado dinero y que no aparezca al momento del desahucio. Hay formas, pero la dieta no es una de ellas. Es decir, si le están pagando una dieta, si le están pagando un incentivo, si le están pagando cualquier dinero de esa forma, eso debe estar en el desahucio. Y si ustedes van al ministerio, a ustedes lo van a obligar a que se pague porque se contempla. Es decir, hay mucha gente que lo sabe hacer y lo hace muy bien. Y yo no voy a decir aquí qué se puede hacer, porque estaría alimentando algo que no quiero. Yo tenía entendido que dieta es dieta. No. Dieta no es salario, porque una dieta es que usted va a tener unos gastos fuera de lo que usted gana. Entonces la compañía, porque usted va a salir fuera de Santiago, entonces le otorga una dieta para que usted pueda cubrir. Eso es perfecto si es circunstancial. Sí. Es decir, por ejemplo, bueno, si vos vas a salir hoy afuera de Santiago, como decís, yo te puedo dar un dinero para que comas. Estamos hablando que si es circunstancial. No. Ahora bien,
En el Ayuntamiento de Santiago se dio un caso que los regidores del Ayuntamiento de Santiago devengaban un salario, diríamos, de 100.000 pesos, pero por otro lado tenían 40.000 de dieta. Pero era fijo, mensual. Sí, entonces, ¿qué hizo la Dirección General? No, júntenme las dos cosas. Exacto. Y entonces juntaron la dieta y el salario base, y entonces están tributando ya. Sí, mire a quien habló. Al total. Mira a quien habló. El tema es el siguiente. Cualquier pago que se haga durante todo el tiempo va a parar al momento del desahucio. Va digamos, a sumarse en lo que es la cesantía. Cualquier pago. Ahora, si es un pago circunstancial, si en un determinado momento le da un dinero, como dice Erwin, para una dieta, ¿no es cierto?, porque va a viajar o le dan combustible para tal cosa, circunstancialmente, entonces no. Pero si se lo ponen, digamos, como escondiéndolo del salario, porque eso es lo que intentan, ¿no es cierto? En un que no le monto aparezca, fijo que se repite que no aparezca cada en la mes. nómina. O sea, lo que ellos hacen que no aparezca en la nómina, porque no aparezca en la nómina no quiere decir que no lo recibió. No se deba pagar. Sí se debe pagar, por ley eso forma parte entonces, del salario. ¿Cómo entraría entonces? Porque si eso entra para la cesantía, ¿verdad? Porque se tiene que unificar, y entonces, ¿cómo se le obliga a ese empresariado a pagar la seguridad social por una dieta? Porque eso es interesante saber. Exacto, mira, el tema es el siguiente, en teoría, debería ser, pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que llega a la TCS? Lo que llega a la TCS es la nómina. Así es. Y entonces ahí, como lo que llega a la TCS es la nómina, únicamente a la Seguridad Social vas a pagar lo de la nómina. Pero hay una cosa que es importante. En ese caso, empleador y empleado son cómplices y ninguno de los dos está pagando la TCS. Porque no te descuentan de la dieta para pagar a la TCS. Entonces, ninguno de los dos está pagando. Es decir, hay muchas anomalías porque las leyes nuestras tienen problemas. Hay muchos cabos sueltos. Enrique, hay acuerdo entre el empleado y el empleador, porque muchas veces tú tienes un salario específico. Entonces resulta que si a ti te toca un aumento, resulta que si te aumentan más de ahí, tú vas a pagar mucho más impuestos. Sí, se refleja. Entonces ahí se entra en unas negociaciones por conveniencia de las partes. Estamos entrando en otro campo. Si una persona cobra más de 34.000 pesos, debe pagar el impuesto a la renta por ese valor que cobra de más. Entonces, muchas veces se acomoda entre empleado y empleador, ¿no es cierto? Y se generan esas dietas a sabienda del empleado, de que lo estamos sacando por afuera para que no pague. Pero a veces la empresa manipula eso de una forma que después pierde el empleado porque no lo tiene en el desahucio. Entonces, eso es obligatorio. Ahora, miren lo que pasa. Para terminar lo que te estaba diciendo, pones ese dinero en el banco, ¿no es cierto? Es decir, lo guardo para esto. Pero resulta que la DGI no te reconoce eso como un gasto. Cuando lo pusiste ahí, la DGI no sabe dónde está, porque ellos no quieren saber dónde está, y dicen que eso es una ganancia tuya, que vos tenés ahí guardada en tu banco. Te cobran impuestos por la ganancia. Claro, te cobran impuestos por esa ganancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer? Tenemos incluso armada una ley que queremos hablar, estamos ya hablando incluso con la gente que se está postulando ahora, ¿no es cierto?, a nivel legislativo, para ver si impulsamos, y la queremos impulsar desde Santiago. Creo que en algún momento vamos a traer a alguno de ellos por acá para que se impulse. Sería conveniente para que se vayan comprometiendo. Que es, ¿no es cierto?, que se le permita al empresario, que eso se considere un gasto. Hay una herramienta. Pero debe ser un gasto, claro, pero aunque sea pasivo. Es un pasivo, porque es una herramienta que nosotros hemos armado, y ya la tenemos armada con banco y la tenemos armada con cooperativa, de tal manera que, por ejemplo, vos podés poner ese dinero que lo estás poniendo para el momento del desahucio, y ese dinero no lo vas a sacar. Te va a dar ganancias, sí, te va a dar un interés, pero vos no vas a poder sacar el dinero, la base del dinero, la base que pusiste, para eso no lo sacás. Entonces, si no lo sacás, si vos mismo, mediante esa herramienta, estás diciendo, no, eso es para tal cosa, entonces no es una ganancia tuya, porque ya la estás dejando como gasto. Entonces, como gasto futuro, ¿no es cierto? Pero como gasto. Una pregunta que se cae de la mata justamente ahí. ¿Los bancos no tienen un producto creado
No. Para No, los bancos empresarios para ir eso. teniendo el dinero No, del gasto sin, sin que se vea como una ganancia y le cobren el impuesto. Es que no pasa por el banco. El banco no tiene un producto creado así. Nosotros hemos armado el producto, pero los bancos no tienen un producto así. Pero los bancos están de acuerdo, porque a ellos les conviene incluso, ¿no es cierto?, que ese dinero esté ahí, porque es un dinero quieto, claro que sí. no se mueve hasta el momento en el que... Pagando un se interés vaya muy bajo. Un desahucio, pagas un interés muy bajo, a los bancos le conviene, pero al empresario también le conviene. Y si el gobierno no fuera que quiere comerse todo, se daría cuenta que también le conviene. Ahora, el empresariado pudiera utilizar ese dinero como capital de trabajo ante algunos meses que podía sufrir un desfase, lo que es la parte económica. A eso hay que terminar de acordar, pero la idea es que no. La idea es que no. La idea es que ese dinero es para ese pasivo laboral. ¿Entendés? Porque entonces de esa manera sí se transforma en un gasto. Además que ese pasivo laboral también no es logarítmico, tampoco es exponencial, porque la situación del salario va a depender de muchísimos factores. Sí. Entonces, ¿qué resulta? A ti te liquidan, ¿con qué salario? Con el último, ¿verdad? Con el último. Entonces, pero mira una cosa, Erwin, el problema, digamos, el tema más interesante de esto, en la propuesta que nosotros tenemos, es que cuando vos sacas los números para decir voy a guardar ese pasivo, puede ser muchísimo según la empresa. Así es. Pero nosotros hemos hecho un cálculo donde ese pasivo lo llevamos a la mitad en lo que hace a resguardo. ¿Por qué? Porque vos no echás a todas, no desahuciás a todas las personas juntas. Cuando se va a desahuciar, ni vos haces ese gasto así, ¿me entiendes? Es decir, si vos tuvieras el dinero para desahuciar el 50% de tu empresa, vos estás totalmente cubierto, ¿no es cierto? Así Entonces, tenemos Enrique, una pregunta. Un formato así, ¿no es cierto? De acuerdo a tu experiencia, ¿toman en cuenta las empresas ese pasivo laboral? ¿Toman la previsión? No. Cuando nosotros les llevamos el producto y hablamos de eso, se agarran la cabeza y dicen, ¿por qué no lo hicimos? Pero esa era la forma. Así como es decir, cuando uno le dice, mira, vos tenés un equipo y en tanto tiempo el equipo puede tener problemas, ¿no es cierto? Vos tenés que tener en cuenta que eso puede llegar a pasar. Así también pasa con esto. Okay. Vos le decís, mira, es que el pasivo, quieras o no quieras, se te está creciendo. Sí. Y la primera reacción, digamos, lo que más ven, lo que los lleva a darse cuenta, porque ellos ya están de acuerdo. Nosotros tenemos una cantidad de empresas que están de acuerdo a hacer eso. En entrar en ese plan. En entrar perfectamente en el plan. Ahora, una de las cosas que más les ha gustado, que ya nosotros lo tenemos trabajando, es la parte del sueldo de Navidad. Porque ellos saben que poniendo X cantidad mensual, todos los meses, ¿cierto?, a fin de año no se tienen que andar chocando entre ellos, buscando dinero. Buscando dinero. Un dinero que, es decir, el fin de año para mí, el fin de año es la gozadera del empleado y los llantos del empleador. Así es. Tenemos un número de teléfono que pueden hacernos preguntas vía WhatsApp. Es el 809-582-2353. El tema está sumamente interesante. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito acerca de una preguntita que hay aquí. Sí. ¿Es cierto que si trabajo menos de 3 meses y me desahucian, ¿qué me corresponde? Bueno, no me corresponde cesantía, ¿qué es lo que me corresponde? Hay dos cositas, porque yo sé que hay otra pregunta, y hay dos preguntas que son... Y el tiempo se nos está agotando, sí, así que vamos a redondear ya. Por eso vamos muy rápido con las dos. La primera es esa, no cobras. No cobras. Si no tienes aplica menos para de 3 esos meses, beneficios. no cobras. Okay. Correcto. Y otra pregunta, Ahora, ¿qué tiempo hay que durar para reintegrarlo? Porque si tú de un tiempo específico. Con esta otra pregunta te contesto. Dice que ¿qué pasa si me liquidan anualmente? O si me dan mi prestación anualmente, pero sigo trabajando en la empresa. Sí, mira, acá hay una cosa. La ley es de la 1692 del año 92, ya está muy vieja, y únicamente se ha solucionado con dos sentencias, una que se dio en Santo Domingo y la última se dio aquí en Santiago, que es la más conocida al respecto, ¿no es cierto?, al tema de que te contrataban por un año, te liquidaban, volvían a tomarte, volvían a contratarte por un año. Eso ocurría mucho en la zona franca. Pero ya tenemos jurisprudencia, una en el 63, en el 13 y una en el 16, jurisprudencia, la del 16 de Santiago, muy interesante, donde la empresa tuvo que pagar mucho dinero respecto a eso, y es que
Para poder hacer eso, tendrías que cerrar 30 segundos ya para terminar. Y tener 45 días para volver a tomar al empleado, ¿no es cierto? Y también podría caer bajo sospecha. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Lo que dijo la sentencia dice, si usted hizo eso de liquidarlo y enseguida volver a trabajar, eso hace que al final, cuando usted lo echa de verdad, ¿no es cierto?, tiene que pagar el desahucio completo y esos pagos que hizo anualmente se los toma como un anticipo. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, muy interesante.